Un hombre que sufre la amarga pérdida tras la repentina muerte de su esposa, un artista, es acosado por una entidad misteriosa en forma de cuervo antropomorfo. Sumido en el abismo de la desesperación, el hombre pierde el vínculo con la realidad. ¡Claro que sí! La película, cuyos protagonistas se designan simplemente como padre, los niños y el cuervo, comienza en la sala, donde un hombre vestido de luto les dice a sus hijos gemelos que han sido buenos. Luego los acuesta, y él mismo regresa abajo y solloza, sentado en el sofá. Así terminó el día del funeral. El padre quedó viudo y los niños se quedaron sin madre. Al día siguiente el padre les da el desayuno y los prepara para la escuela. A diferencia de la difunta esposa, a él todo le sale mal. Se acabó la leche, no alcanzan a vestirse, se queman las tostadas. Por la suma de factores, el hombre también pierde los nervios, pero se controla. Cuando se van, en el alféizar se posa un cuervo negro. El padre lleva a los hijos a la escuela, a la que ellos mismos insistieron en ir, aunque tenían todo el derecho a quedarse en casa. El hombre se encuentra con su hermano Paul. Este vino a brindar apoyo moral al familiar. Al recoger a los niños de la escuela, se encuentra con una mujer con hijos. Ella expresa su simpatía por la trágica pérdida. Sin embargo, ni el padre ni los propios niños tienen idea de quién es. Su mamá era amiga de ella. Por la noche el padre les lee a los niños un cuento antes de dormir, después de lo cual se sienta y escucha los mensajes en el contestador. Entre las llamadas de familiares y conocidos, destaca de forma abrupta un mensaje enigmático, grabado con voz grosera. Su sentido es totalmente incomprensible. Te daré alimento para el pensamiento. Mensaje eliminado. Tras la reproducción, la grabación se borra automáticamente. Después de una noche en vela, el hombre va a su estudio, atestado de ilustraciones de su propia autoría. Afila un lápiz con un cuchillo, planeando ponerse a trabajar, pero de repente por la ventana pasa volando un cuervo negro. Distraído, se hiere el dedo y va a la cocina a lavar la sangre, donde encuentra en el cajón del escritorio la acreditación de su esposa con una fotografía. Al curarse la herida, recuerda cómo la encontró desplomada e inconsciente en la cocina y con la cabeza golpeada. Por la noche, el padre pinta frenéticamente en el lienzo, dando forma al pájaro visto durante el día, al cuervo. Por la noche, uno de los hijos lo despertará. Al despertarse, el niño encontró en la almohada una pluma negra y se asustó. Permitido que el hijo suba a su cama, el padre va a la sala, donde oye tras la pared un ruido sospechoso. Eso sugiere la presencia del cuervo. De repente suena la puerta, pero afuera no hay nadie. La calle nocturna está desierta, como el apartamento de Larisa Dolina. De pronto una ave pasa junto al hombre, vuela hacia la puerta abierta. Entrando tras ella, el padre ve en el pasillo una silueta sombría de la entidad misteriosa, pero no en forma de duende, sino de un enorme cuervo antropomorfo. De día el artista se reúne con el editor para discutir asuntos laborales relacionados con el nuevo libro. Al editor no le importa que el autor tome unas breves vacaciones por motivos familiares, pero el padre se niega. En casa observa cómo los niños juegan despreocupados, ignorando las palabras de que es hora de dormir. Él mismo, con empeño, hace bocetos de lo visto la noche anterior, produciendo sonidos carraspeantes. En la habitación de los niños mientras duermen, entra un cuervo pequeño y roba uno de los juguetes. Al despertar, el niño ve a la criatura antropomorfa y grita de miedo, lo que obliga al padre a correr en su ayuda. Pero a plena luz se ve que no hay nadie en la habitación. Calmando al pequeño, el hombre vuelve a su trabajo artístico. De repente el cuervo antropomorfo cruza el pasillo hacia el despacho, donde ataca al dueño arrojándolo contra las paredes. El padre reconoce la victoria del visitante no invitado, que encarna la terapia para aceptar el duelo. El cuervo abraza al padre con enormes alas emplumadas, y él despierta en el suelo de la habitación infantil. Al ver el desorden que se ha formado en los últimos días, el padre les dice a los niños en el desayuno que hoy harán la limpieza. Cuando los niños se burlan de él, el hombre explota y les grita. Más tarde, al ducharse, el artista vuelve a escuchar la voz del cuervo y ve su silueta tras la cortina. Con Alfred Hitchcock, esos asuntos no solían terminar bien. El padre acude al psicólogo, que ayuda a sobrellevar el duelo. A pesar de las visitas durante los 3 meses tras la muerte de la esposa, no hay mejoría. Pero nadie dijo que sería fácil. Es más fácil pasarse Dark Souls sin recibir daño que aceptar el duelo. El doctor recuerda que el paciente no debe reprimir las emociones, ni siquiera para complacer a los hijos. De lo contrario, los sentimientos negativos se arraigarán en el interior. Haciendo la compra en el supermercado, el padre vuelve a oír la voz del cuervo. Gritando en respuesta, el hombre de pronto nota que el espacio entre las estanterías quedó desierto. Entonces se apaga la luz, reemplazada por un frío resplandor azul, y la criatura antropomorfa lo persigue en un laberinto cambiante de pasillos. Reaccionando en la caja, el padre llama a Paul para pedirle que se haga cargo de los niños por un tiempo. Necesita estar solo para ordenar sus propios sentimientos. Por la noche se sienta ante la hoja en blanco
mientras la criatura en la periferia de su conciencia lo convence de ponerse a dibujar. El cuervo advierte que si el padre no vierte en el papel su dolor, recuerdos y vivencias, en su lugar vendrán otros, peores. El padre hace un boceto de la familia en un paseo, pero al cuervo no le gusta, exige más expresividad. El hombre sin querer vuelca un bote de tinta para tercer grado y, inspirado por la mancha que se expande, pinta con los dedos. El dibujo evoca en la memoria un día invernal, cuando la madre se enfermó, y él salió a caminar con los niños. Entonces el artista comprendió que nunca sería para ellos tan cuidadoso y bueno como la madre. Los recuerdos acaban con la escena en que, guiado por un cuervo ordinario, encuentra el cuerpo de su esposa cubierto de una ligera capa de nieve. Al padre le visita Amanda, una amiga cercana de la esposa, para brindar apoyo moral. Al ver el desorden creativo en la cocina, la mujer propone conversar en condiciones que no violen las normas sanitarias y saca al viudo a pasear. En un banco del parque recuerda el episodio en que los futuros esposos se pelearon. Para reconciliarse, el padre a través de Amanda le entregó a su amada unos poemas, y aunque los versos eran terribles, ella lo perdonó. De pronto ella comprendió todo su valor, el tuyo. Tras los recuerdos, el artista vuelve a casa y se emborracha en un ataque agudo de nostalgia al son de su música favorita. El cuervo que aparece se posa en sus oídos para irritarlo y hacerle bailar, expulsando el dolor en forma de gritos para regocijo de todos los vecinos. La historia cambia el foco a los niños, retrocediendo en el pasado. Una vez, cuando regresaron a casa, el padre los reunió en la sala para comunicar una noticia importante, pero triste. La madre ya no estaba, se mantuvieron firmes en el funeral y después, pero el dolor tampoco los abandonaba, aunque se manifestó de forma menos aguda que en el padre. El padre se volvió taciturno, triste y distante, y sus dibujos sombríos y enojados. Además aparecieron en él extraños comportamientos, hábitos de ave. Una vez, cuando añorando a la madre se vistieron con su ropa, se pusieron sus joyas y se maquillaron con sus cosméticos, él les gritó. Los niños manejaron la pérdida a su manera. Uno hablaba con el espejo, creyendo que la madre escuchaba desde el otro lado. El otro se enfurecía cuando desaparecían sus juguetes favoritos que le recordaban a ella, y tiraba las cosas del padre, acusándolo de la pérdida. En la escuela las cosas también iban de formas distintas. Uno era un alumno aplicado, mientras el otro cada vez más a menudo expulsaba su dolor en forma de rabia. Tras uno de esos episodios, el padre recuerda de repente cómo se divertían todos en familia. La esposa entonces hizo un disfraz de fantasma con una sábana, recortando agujeros para los ojos. En una de sus visiones, el artista ve en ese disfraz al cuervo. Este le recuerda que persiguiendo fantasmas en vano, el hombre puede perder a los hijos. Todo resulta ser otra pesadilla. De día, incapaz de levantarse de la cama por el duelo que lo consume, el artista permite que el cuervo interactúe con los niños. Los muchachos juegan en la sala, construyen un fuerte con lo que tienen a mano, dibujan un mapa y buscan un tesoro. El cuervo, al que ellos también ven, propone un juego entretenido. Con los materiales disponibles harán una copia de la madre tal como la recuerdan. La copia que resulte mejor será animada por el cuervo por un día. Los niños, con todo el fervor infantil, se ponen a la tarea. Uno fabrica con lo que encuentra una muñeca, y el otro hace un dibujo casi a tamaño real. Al terminar, el cuervo les imparte otra lección cruel pero importante de la vida. Mintió. A nadie se le puede resucitar de entre los muertos, y la madre no volverá. Eso es todo lo que queda de ella. El padre abatido lleva a los hijos al psicólogo. El doctor aconseja a los niños dibujar cómo se sienten, expresar las emociones en la forma que más les convenga, algo parecido a lo que hace su padre. A quien el psicólogo recuerda que no debe confundir el duelo con la desesperación. En un intento por combatir la tristeza, la pena, el padre lleva a los niños a casa de sus padres, los abuelos. Mientras los adultos miran fotografías, sumergiéndose en el pasado, los niños corren a jugar al campo, al bosque. En la espesura se les une la entidad emplumada para jugar a un divertido juego llamado Mata al Cuervo. En broma, por supuesto, pero los juegos activos al aire libre benefician a los niños. El padre los encuentra reuniendo una pila de leña para quemar al cuervo. Al ver que están sucios y heridos, casi les grita, pero de repente recuerda que son una familia, aunque falte un miembro importante. El hombre llora de rodillas y los niños lo abrazan, compartiendo el dolor y apoyándose mutuamente, pero la comprensión mutua no duró mucho. Pronto el padre vuelve a hundirse en un torbellino de pensamientos tristes y dibujos sombríos, pero aún así no lo deja la sensación materializada en forma de pájaro antropomorfo. Cuando el cuervo recuerda que el padre descuida la crianza de los hijos a causa de la muerte de su esposa, el hombre intenta ahuyentarlo. Para su sorpresa, el invitado no deseado se marcha al ser instado, trasladándose al dormitorio de los niños. Pero en ese momento, como el cuervo había prometido, vinieron otros, peores. Alguien llama a la puerta en plena noche. El padre alerta, baja, pero sintiendo que algo va mal,
no se apresura a dejar entrar al desconocido, a quien el cuervo llama demonio en el cuento que el niño cuenta. El visitante tardío se presenta como un vecino, pero la casa cuyo número menciona no existe en la calle. Antes de que el artista logre volver arriba, llaman de nuevo. Esta vez el invitado se presenta como colega de la editorial. Cuando el padre no lo deja entrar, aparece supuestamente un policía con una iluminación de luces roja y azul que imitan una sirena. Advertidos por el cuento del cuervo, los hijos bajan las escaleras, aconsejando al padre no abrir la puerta. Luego aparece la esposa del artista afuera. Los niños quieren salir corriendo a recibir a la madre, pero el padre, repuesto de la responsabilidad, no deja salir a los niños. Él mismo resulta demasiado débil ante la tentación y sale afuera bajo la lluvia torrencial, en la que se disuelve la silueta de su esposa. En ese momento el padre cae bajo la influencia del demonio. Se encuentran dentro de la casa donde el demonio muestra flashbacks, la muerte de la esposa y cómo vivieron ese dolor. En todos esos casos el artista no fue un padre perfecto. Por ello, el demonio lo castiga, arrojándolo por la casa y golpeándolo en la sala, donde en el sofá duermen los niños. Cuando el demonio comienza a desgarrar al hombre con sus garras, aparece el cuervo, abatido para el cricket. El ave golpea al demonio, protegiendo al padre, que junto con los hijos espera el final de la trifulca. Aunque el demonio hiere al cuervo con un cuchillo en el vientre, este responde destrozándole la caseta con su fuerte pico. El cuervo herido vuelve con la familia. Viéndolo morir, el padre con los niños tratan de salvar al amigo imaginario, confesando que necesitan al cuervo, pero el cuervo muere aunque solo por un par de minutos, tras lo cual levanta la cabeza con una carcajada. Tiempo después, tras ordenar la casa, el padre y los niños ven la tele. El cuervo recuperado se sienta entre ellos, abrazándolos con sus enormes alas emplumadas. Poco a poco la vida se estabiliza. El padre se desahoga con el cuervo, trabaja en un nuevo cómic gráfico, dedica tiempo a los niños, que por su edad se recuperan antes del trauma y las desgracias. Con el tiempo el libro está listo. El editor organiza una presentación para amigos y allegados, en la que el autor firma los primeros ejemplares. En su discurso, el padre agradece a todos por el apoyo. En ese tiempo difícil, por un instante ve, en lugar de los invitados reunidos, al cuervo antropomorfo. Pero la visión pasa pronto. Ahora ese tipo espeluznante habita solo en las páginas de su libro, donde el artista expresó sus vivencias sobre la muerte de su esposa. Incluso duerme tranquilo. Solo una vez el cuervo negro entró en el dormitorio para comprobarlo personalmente. Pronto el padre con los niños se dirige a la costa. Mientras los niños juegan a un lado, el hombre saca de la bolsa la urna con las cenizas de su esposa. Leyendo un poema, esparce las cenizas al viento, repitiendo que la ama. Tras el ritual de despedida, que simboliza que han soltado ese dolor, los hijos abrazan al padre. La cámara se eleva hacia el cielo, donde solo se habla del mar.